Les cuento que, bueno, ya están tempranito los excombatientes del presidente Derqui, el Centro de Veteranos de Guerra de Pilar, está José de Marbachi, y recién yo había levantado un mensaje en el contestador hace un rato, 10 menos 2 minutos, 10 menos 5 todavía estaba en Capital Sebastián Meiner, y batiendo el récord de velocidad, ha llegado acá al estudio. Te agradezco mucho, Sebastián, tu presencia. No, Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también en estos dos bloquecitos vamos a hacer, en esta parte del programa. Es difícil comprimir todas las que tienen que ver con Malvinas en Pilar porque realmente el sentimiento se mantiene vivo en Pilar, y tenemos también el honor de recibir al padre José Fernández, quien fue capellán en Malvinas y además es el creador y quien mantiene vivo ni más ni menos que el monumento único que es el cenotafio de Malvinas en Pilar. ¿Cómo le va, padre? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esa es la presentación. Así es. Bueno, yo me gustaría que el amigo Meiner hable de su papá y de sus cosas, y después yo termino. Perfecto. Así no me paso. ¿Cuántos años tenías cuando el conflicto de Malvinas, Sebastián? 9. 9 años. 9 años. O sea que, bueno, y después de 19 años, la oportunidad de hacer un viaje a Malvinas. Sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? Exacto. Sí, más emocionante lo que me imaginaba todavía. Era un sueño para mí. No era la situación ideal en que yo quería ir porque obviamente entrar con una visa de extranjero en una tierra que siento tan mía como todos los argentinos, es duro, porque vos sabés que estás en tierra que es nuestra y bueno, estás entrando como extranjero, pero más allá de eso, bueno, estaba Malvinas, que era un sueño para mí conocerlas, el lugar por el cual mi padre había dado la vida, entonces valió la pena. Valió la pena y bueno. Yo sé, Sebastián, que tu familia, creo que algunas de tus hermanas también había intentado, venían haciendo tramitaciones y no se les daba este viaje. ¿Cómo lo logras vos? En principio sí le habían confirmado, mi hermana iba a ir a Malvinas, pero después ese viaje al final no se hizo, y de los 3 hermanos que somos, yo siempre era el que más estaba metido en el tema y siempre tenía ese sueño de ir a Malvinas. Entonces, bueno, me permitieron, mis 2 hermanos permitieron que me toque a mí ir a Malvinas, así que bueno, tuve esa oportunidad. Me decías el otro día telefónicamente que fue muy fuerte, que inclusive has traído el álbum de fotos. Sí, porque se lo debo al padre y a todos los excombatientes. Y además hay un video que, bueno, en este momento lo tenés facilitado a un sacerdote, sí. ¿no? Y bueno, que en algún momento te vamos a hacer una copia porque lo tenés en el formato chico. Claro. Y me decías que las fotos tuviste 2 meses sin verlas. No, o algo así. más que nada sí, para mostrarlas y demás. Las reservé un poco porque sinceramente sí, como vos bien decías, era una situación, digamos, fue muy fuerte la experiencia. Me tocó ir con 19 familiares, generalmente la mayoría eran madres de soldados o hermanos, hermanas, mayoría madres, y bueno, sinceramente el dolor que ellos sintieron al estar en la tierra donde murió su hijo fue muy fuerte. Gente muy humilde, del norte la mayoría, y bueno, algunos con la esperanza tal vez de encontrar al hijo de allá, con el deseo de ver la tumba del hijo que no habían visto nunca, y bueno, de esa manera, digamos, de alguna forma aceptar la muerte de un hijo. Pero esa escena obviamente fue muy duro. Fuimos al Monte London, visitamos el Monte London, donde está prácticamente, parece mentira que después de 19 años sigue el campo de batalla así de tal cual fue hace 19 años, está sin tocar absolutamente nada, desde las trincheras, hay restos de, bueno, hay lo que te imagines, de rezagos de guerra. ¿Te imaginabas así a Malvinas? No, jamás. No. No, fue mucho más fuerte de lo que yo me imaginé. No me imaginé, por ejemplo, encontrar, hay restos de borcegos, en las trincheras hay, mira, bueno, aparte de las baterías
del ejército todavía están ahí oxidadas, las dejaron, no, está todo intacto, no tocan nada. Yo creo que también hay una cierta explotación turística con respecto a eso, por eso no tocan nada. Y bueno, ver a los familiares en el lugar donde muchos de los chicos habían muerto, imagínate los momentos, ¿no? ¿Quién lo recibió allá? ¿En Malvinas? Sí. No, nosotros no, había un guía turístico de Malvinas, un Kelpers, era un escocés. Después se manejó todo, había una persona que era de la Cancillería, que tenía relaciones con la gente de Malvinas, pero básicamente, digamos, el grupo lo manejó esta persona de Cancillería y el sacerdote que nos acompañaba, que gracias a Dios me tocó estar con él mucho en todo el viaje, durante todo el viaje, mismo en la habitación, así que me sirvió de un apoyo espiritual. ¿No? Sí. ¿Vos te casaste? Me casé. Tengo 2 hijos, Renzo, Franco. ¿Chiquitos? Sí, chiquitos, 2 y 3 años. Y otro en camino. Vamos a ver si viene la nena ahora. ¿Qué dijo tu esposa cuando tuviste la oportunidad del viaje? No, se puso muy contenta. Se emocionó. Se emocionó igual que todo, porque sabía de las ilusiones que yo tenía de conocer. Aparte me entusiasmó el tema, siempre leía, me interesaba, iba al padre también a visitarlo. Entonces era un montón de información que tenía de leer, de ver, pero la sensación de estar en Malvinas y pisar Malvinas fue increíble. Lógicamente el tener un papá que estuvo en Malvinas y que dio su vida por la patria, al haber sido muy chico, que creo que con tus 9 años lo habrás vivido patente, ¿no? El fallecimiento de tu papá. De todas maneras, con toda esa carga emotiva durante 19 años, ¿puedes decir que en tu vida hay un antes y un después de este viaje a Malvinas? Sí, totalmente. Sí, es así. Me sirvió muchísimo estar ahí y respirar ese aire, porque más allá de que mi padre cayó en el mar, pero estar en Malvinas para mí fue un momento imborrable. Y bueno, eso trato de yo transmitirlo a mis hijos, a mi familia y a toda la gente que, digamos, para mantener lo que hace el padre, lo que hizo por tanto tiempo, de mantener en la memoria ese hecho, que más allá de los procederes políticos y demás, que eso lo dejo de lado, está el hecho de tantos jóvenes que fueron profesionales y jóvenes soldados, que fue lo que más, digamos, al estar en ese lugar, en el momento de nosotros fuimos al Monte London, un frío impresionante, mucha neblina, viento, y los pies todos mojados porque es una turba que es imposible no mojarte, te mojas a casi las rodillas, es un viento, un frío impresionante. Entonces era imposible no ponerte en lugar de los soldaditos. Yo fui a los 28 años, pero me imaginaba el miedo, la sensación de estar ahí por meses. La verdad que... ¿Cuántos días estuviste en Malvinas? En principio era un viaje de 7 días, pero hubo problemas en un avión que nos iba a llevar de LAN Chile, entonces nos trasladaron a Punta Arenas. En Punta Arenas estuvimos 3 días y en Malvinas estuvimos 4 días. O sea, menos de lo que se había programado. Menos de lo que se había programado. Por un lado mejor también, ¿no? 7 días era demasiado. Era muy largo. Sí, no. En esos 3 días estuvimos parando en un puerto argentino y visitamos el cementerio de Darwin en 2 oportunidades, y Pradera de Ganso, conocimos Pradera de Ganso. Es más, es impresionante ver los galpones donde tenían el ganado, todavía figura la inscripción POW, prisioneros de guerra, todavía está todo eso. Y pasar y ver eso, yo ya lo había visto en libros. Pero... Es como un museo activo, ¿no? Malvinas hoy, por lo que estás contando. Sí, es fuertísimo. Para uno, digamos, yo no pensaba encontrarme con ese paisaje, pero lo conservan. Como te decía, me dio la sensación como que lo tienen más por una explotación turística que por, tal vez, respeto
Seguro. Pero, Sebastián, es difícil separar la connotación anímica, sentimental de ser el hijo de un héroe de Malvinas. Pero como argentino, ¿cómo te sentiste en Malvinas? mira, me cito, se me pone la piel de gallina. En principio, bajar, nosotros, el avión aterrizó en Montplezán, que es una base militar que en mi vida había visto una base militar tan grande. Hay más gente en la base militar que en todo Malvinas, en las dos islas, en Soledad y Gran Malvinas. Al no dejar, por ejemplo, no te dejaban sacar fotos ni filmar. Si te llegaban a ver sacando fotos, te tiraban el rostro. Entonces, y llegar y ver a los infantes ingleses y a los marinos ahí con el uniforme que uno siempre veía en los libros, fue fuerte. Aparte había una custodia en la llegada, más que nada fue la impresión esa de verlos a los ingleses ahí, digamos, una sensación fuerte, pero después con el paso de los días tuvieron mucho respeto. Los soldados ingleses. Dijiste recién, bueno, que quizás si hubiera sido más días, que fue mejor que hayan sido pocos días. ¿Volverías a Malvinas? Sí. ¿Te tiene necesidad de volver? Sí, me gustaría volver, pero sin el pasaporte. Está bien. Y si lo posible acompañado por ahí con tu mamá, con sí, tu con mi hermana. señora, mis hijos. Ajá. Sí, mamá no sé si me gustaría estar, ella obviamente tiene un sentimiento muy grande por Malvinas, pero es muy fuerte. Es una sensación que te más acompañado por estos familiares que te comentaba. Es una experiencia que lo tenés que sentir de alma, Claro. del alma, si no... Muchos vecinos, es más, yo vivo muy cerca de tu casa, y bueno, conocimos a Hugo César Meiner después de Malvinas. De todas maneras, y cuando se habla a veces del desagradecimiento de la gente, lo hablan mucho eso los veteranos de guerra. En el caso de tu papá, creo que, y no me equivoco, ¿no? De él, que ha sido muy respetuoso con su héroe. Hay calles, hay monumentos, y sobre todo está permanente la palabra de los veteranos de guerra, ¿no? Es como un orgullo tener a Hugo César Meiner, un vecino del presidente Derqui, y de la manera en que se lo recuerda a tu papá. No, es verdad, la gente de Derqui es un sentimiento especial que tiene por Malvinas y lo hace sentir. De la misma manera, por ejemplo, nosotros paramos en Río Gallegos, la gente del sur tiene un sentimiento fuertísimo por Malvinas. Eso me hace recordar a la gente también, a los veteranos de Derqui. Tal vez en el sur todavía es más, el pueblo entero es un orgullo, pero que siente impresionante por los héroes, por los soldados, por los excombatientes, y se ve eso en las calles. Cuando llegamos mismo a la recepción que tuvimos, comimos chivito que preparó la gente muy humilde. Fue una recepción, y bueno, en Derqui es el mismo caso. Yo sentí que es un pueblo muy... reconoce mucho a los héroes, a los soldados, y bueno, mi papá también. Hablando con Elsa, la mamá de Sebastián, me decía, bueno, es como una obligación cumplir con todas las invitaciones que hay cuando llegan estas épocas, porque me dice, nos vamos a tener que repartir la familia, porque el 12 hay varias actividades, ya vamos a estar con los veteranos de Pilar, que van a acompañar al padre Fernández en el cenotafio, están los excombatientes del presidente Derqui, que organizan su acto en Derqui, y hay otra actividad en Palomar, si no me equivoco. Exacto. ¿Cómo se van a repartir? No, yo particularmente voy a ir al acto de Derqui. Y bueno, el padre Fernández también. Creo que hay una horita de diferencia, ¿no? Sí, nos permite ir a un lado y al otro. Así que sí, no, yo va a quedar un Pilar donde voy a asistir. Perfecto. Bueno, Sebastián, nos seguís acompañando porque tenemos que hablar con el padre, que te escuchó muy atentamente. Yo quiero agradecerte mucho. Nosotros tuvimos durante 2 años el programa grabado y me parecía un tema muy importante como para no darle la trascendencia al hecho de tu viaje. Por eso creo que no hay casualidades, ¿no? Y en este tercer programa en vivo que estamos haciendo, agradecerte la diferencia de estar con nosotros, de venir de Capital, aún con un problema mecánico que sabemos que a veces dice, bueno, no llego para el horario pactado,
y has hecho este esfuerzo para estar con nosotros y realmente te agradecemos de todo corazón. No, por favor. Esto especialmente lo hago por los soldados, por los excombatientes y bueno, la gente que quedó allá. La pausa, entramos ya en tema y realmente en un clima muy emotivo, a pocos días de los 20 años de Malvinas. En el próximo bloque el padre Fernández va a hablar del antes, del durante y el después de la guerra, la actualidad. Por eso seguimos en este programa especial del Poder de la Gente. Les recuerdo que está acompañándonos don José de Marbachi, quien va a estar en San Nicolás en una de las actividades programadas para el día 31 y 1 de abril. Y están los veteranos de guerra del Partido del Pilar, del Centro de Excombatientes de Presidente Derqui y del Centro de Veteranos de Guerra de Pilar. Con ellos vamos a ir redondeando el programa y creo que nos va a quedar corto, vamos a tener que tomarnos unos minutos más. Así que la pausa y ya continuamos en el Poder de la Gente. Padre José Fernández. Bien. Bienvenido, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, un poco de historia, un poco de lo que ocurrió en la guerra y lo más importante, el después y la actualidad de la causa Malvinas. Sí, para tener una idea de conjunto, habría primero que estudiar históricamente qué pasó con esas islas cuando la Patagonia era una tierra lejana que no era objeto ni de codicia demasiada ni nada. Entonces, dejamos eso, la flota de Felipe II, invencible, en 1588, perdió, y perdió con esa flota ya en la invasión a Inglaterra, perdió, diríamos, el derecho a todas las colonias que tenía España, que era la reina de los mares en aquel tiempo. Ahí comienza Inglaterra. Inglaterra, su coloniaje es muy distinto que el coloniaje español. España tenía asentamientos, pero tratando de llevar de un modo no solamente pirata, sino de gente que iba y se establecía acá, se mezclaban con nuestros habitantes y hubo cosas que para ellos es incomprensible. Vamos a dejar todo este tema de cómo empieza, diríamos, la piratería inglesa que va tomando a todo el mundo. Entonces, en el hoy, yo cuando voy al África, por ejemplo, y que estuve 2 veces dando vueltas, pero no en avión, sino en mi auto, y yendo de una colonia a otra, y estando dando clases a elemento superior de la parte africana. Entonces ahí me encuentro que los pobres negros han estado muy manoseados, lo que pasaba en Sudáfrica, lo que pasaba con nuestra gente que ahora en Holanda van a tener una preponderancia a través de nuestra Argentina casada con el príncipe heredero. Bueno, todo lo que es hoy día en Inglaterra, en Holanda, en un montón de países que tenían una colonización distinta a la nuestra, sería muy largo explicarlo, para que vean cómo acá se unió, a pesar de los defectos, y la historia es una página abierta, diríamos, que nos explica ciertas cosas. Por supuesto que hay cosas muy buenas y cosas a veces muy egoístas. Dejemos toda la parte de la colonización. España colonizó América porque a través después de la destrucción de la flota de Felipe II, hubo un reparto de tierras y España tenía, por lo que en aquel tiempo era la parte jurídica, tenía todo lo que estaba a tantas millas de, diríamos, se habían repartido el mundo. Y eso no lo cumplió ni Inglaterra ni Portugal, especialmente los portugueses son los que le dieron a Brasil la oportunidad de llegar desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico prácticamente. Bueno, todo eso significa que España, con sus defectos y sus virtudes, nos dio un montón de países que no son, tienen una leyenda negra que la hicieron algunos, pero en beneficio propio. Lo de las Malvinas quedó desde que tomaron en el 1833, invadieron las Malvinas y
lo echaron a Pinedo, que estaba con la Sarandí ahí, y de una manera ignoble, pero la reina de los mares ya no era España, era Inglaterra. Entonces ahí hay un robo descarado que nos hicieron de las Malvinas, porque antes había estado Bougainville, que como los Borbones de España y de la parte, digamos, francesa eran parientes, se habían repartido también las colonias de acá. Y tenían un régimen de colonias muy distintas a las de los ingleses, que no se casan con gente nativa ni nada de eso. Hasta ahora, que parece que ahora hay algunos que también quieren casarse con algunos de los que viven en esas colonias. Bueno, dejemos de un lado, diríamos, el antes de las Malvinas, pero ese antes de las Malvinas está lleno de testimonio de que nosotros somos poseedores de las Malvinas. Y acá viene la parte actual. Nunca quisieron ir al Tribunal de las Naciones Unidas para discutir que eso es nuestro y que nos lo tenían que devolver. El perro inglés dicen que muerde y después no larga. Vamos a dejar, no es nada contra los ingleses, que tengo muchos amigos ingleses, que llamar perros, la comparación está fuera de tono. Bueno, el problema de Malvinas desde el siglo XIX en adelante significa que ellos nunca nos dieron oportunidad de poder tratar el tema de que eso nos pertenecía, por múltiples motivos que son históricos, son geográficos, especialmente el geográfico, que la tenemos enfrente, las Malvinas, mientras que la isla de Pascua está a miles de kilómetros y los chilenos no tienen ningún problema de quedarse con la isla de Pascua. Bueno, a nosotros nos han tratado muy mal. Y desde Moreno, el hermano de Mariano Moreno, se viene presionando a Inglaterra para que devuelva una de las pocas colonias que subsiste. Porque yo estuve en África y vi la independencia del Congo, que le robaban la espada al rey Baduino y andaban los negros ahí con la espada del rey haciendo propaganda, etcétera. Bueno, un montón de cosas que uno no sabía si reírse o... Bueno, y yo tenía las escuelas superiores de la parte de los Grandes Lagos, en la parte belga, pero yo tenía al lado, tenía todo Uganda, Kenia, Tanganica o Tanzania, y tengo 2 vueltas de todo el África, en auto, no a pie, pero en auto sí. Y uno se pone en contacto con obispos, y yo estudié misionología en el Vaticano, así que yo soy el primer sacerdote argentino que, siendo diocesano, pude ir al África como misionero, porque antes los religiosos, sean jesuitas, franciscanos, etcétera, tomaban la parte espiritual y llevaban el cristianismo por todo el mundo. Yo fui el primer argentino diocesano que pude estar bendecido por Juan XXIII, que me dijo: reverendo, ¿de dónde es usted padre? Yo soy argentino, le dije. Argentino me piace. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y voy al Congo, povereto, me dice. Bueno, y estuvimos charlando mucho de Argentina. Eso lo hice hace poco, en el 55, con el Papa actual. Apenas me vio, me dice: vení. 95. Me vino y me dice: vení. Y me empezó a preguntar todo lo que él quería conocer de nuestro movimiento misional de Argentina al mundo. Entonces ahí salió Malvinas. Yo le dije que había estado en la guerra y que había tenido como primer sacerdote diocesano de la Argentina que iba a las Malvinas, era el jefe de la parte espiritual del ejército. El ejército tenía más de 10.000 hombres en Malvinas. La Marina de Guerra, si contamos al crucero Belgrano, pero el crucero Belgrano no pasó, es decir, pasó pero lejos de Malvinas y lo hundieron en la isla de los Estados. Eso es una barbaridad histórica que le cae muy mal a Inglaterra. La gente seria de Inglaterra no puede permitir esas barbaridades. Tomar por asalto, diríamos, a un país civilizado, que teníamos embajadores en Londres, etcétera. El hermano de Moreno es testigo de todo eso. El general San Martín también estuvo en Inglaterra, porque al principio, cuando se independizó Argentina, el general San Martín no podía volver a España porque lo fusilaban, era un desertor español.
y no podía ir a Francia porque estaban los Borbones. Entonces anduvo por Bélgica, por Inglaterra, pero el general San Martín, desde el año 22, que se fue de acá, tuvo que estar desterrado prácticamente toda su vida. Y recién después de mucho tiempo, murió en el año 50 y recién lo trajeron acá en el 80. Es decir, que la Argentina es muy lenta para agradecer, Esto está pasando con los veteranos de guerra de la Argentina. La página de esta guerra que no es guerra, es un conflicto armado, que eso hay que repetirlo muchas veces, porque ellos están esperando que digamos que fue guerra. No fue ninguna guerra, fue un conflicto armado porque ellos no quisieron ir a las Naciones Unidas. Siempre vetaron el que la Argentina pudiera unirse. Como tienen derecho al veto, no nos dejaron nunca hablar. Es una manera de tratarnos de chiquilines o vaya a saber de qué otra manera. Entonces ahí hay lo actual, lo anterior y lo que viene. La Argentina tiene derechos para tener todo eso bajo su jurisdicción, porque todo eso geográficamente, históricamente, bajo multitud de razones, eso es nuestro. Padre, se nos está yendo el tiempo y quiero que nos comente qué va a ocurrir el 2 de abril en el Cenotafio. Bueno, el 2 de abril nosotros ya tenemos, ustedes saben que acá en el mundo, sobre todo en la Argentina, hay algunas razones de algo que se hizo. En primer lugar, yo les digo que en la cola del monumento de San Martín no se puede poner, y le dicen cenotafio. ¿Qué cenotafio si esos son nombres que están ahí tapando? Está hablando de la Plaza San Martín en Capital. En la Plaza San Martín no se puede hacer eso. Además, poniendo nombres y apellidos y al voleo. Dejemos ese tema que es, para mí, en la Plaza de los Ingleses, no hay respetuosidad. No hay respeto a la parte histórica y a la parte, diríamos, personal de todo argentino bien nacido. En cuanto a otros monumentos, hay uno de la Rúa que lo hizo en el Bajo Flores. Está bien, es una cosita para los muertos. Ahora, aquí en el monumento Malvinas de acá, está por un lado el cementerio que tiene los 649 muertos que tuvo Malvinas a través de islas, a través de lugares que no son de Malvinas, que son, por ejemplo, el crucero Belgrano está hundido en la isla Soledad, en la isla de los Estados. Y entonces ahí hay todo un problema de que la gente no entiende mucho eso, de que 323 hombres, por una barbaridad inglesa, que eso es responsable la señora Thatcher, se hunde, diríamos, a 323 muertos y todos los que quedaron muy afectados por ese hundimiento, que significa el que sabe lo que es un agua helada, etcétera, etcétera, sabe lo que sufre una persona estando 2 días al garete y muchos muriéndose de frío. Todo eso se le puede pedir a una potencia grande como es la inglesa a través de su primer ministro, que a ver si pone un poco de orden, porque nosotros ahí, aunque seamos un país relativamente nuevo dentro del concierto mundial, pero no somos tan nuevos, somos un país con muchos merecimientos. En cuanto a todo lo que viene después de Malvinas, uno se queda pensando en todos los familiares. Hay algunos que están cerca de Malvinas de alguna u otra manera, pero hay un montón de soldaditos de esos que son de lugares muy lejanos, correntinos, de la Laguna Iberá, de Misiones, bueno, esa gente, pobrecita. El otro día me vino una señora de Quitilipi en el Chaco. Esa gente merece toda clase de consideración y ellos generalmente no reciben nada, ni pensión, ni viaje para poder ir a Malvinas, cuando hay algunos de que no estuvieron en Malvinas que van 20 veces por allá y que gastan 4.000 pesos, etcétera. Para que me perdonen los dirigentes si yo los puedo molestar, pero hay que tener mucha amplitud para a gente muy humilde darle la satisfacción de que una madre vea por lo menos dónde le mataron el hijo, o un hermano vea dónde murió su hermano. Bueno, ¿cuántos hay enterrados en Malvinas? Es un puñadito, un poco más de 100 los enterramos nosotros. En
el único lugar habitado que tenía las Malvinas. ¿Y qué hicieron ellos? Primero nos tiraron todos los cuerpos de nuestros muertos en los días finales sobre un alambrado, ahí con el coronel Videla, que no tiene nada que ver con el hijo del general Videla, con Videla, que estuvo el otro día conmigo acá recordando todo eso. Tuvimos que ponerlo dentro de lo que podíamos, frente a un tractor inglés que le tiró toda tierra encima y que lo enterró de esa manera, sin ningún respeto para nosotros. Y ahí nos echaron, directamente nos echaron, hicieron lo que le dio la gana. Eso dicen que la Cruz Roja hizo todo bien, no, que me perdonen, ¿eh? ¿Y cuántos tenemos identificados? Un poco más los que enterramos nosotros, más de 120, y después algunos que de alguna manera le pusieron algo, pero la mayoría no están identificados. Más de 223 que están enterrados ahí. El cementerio que tengo acá por lo menos tiene los 649 que murieron, sea en el crucero Belgrano, sea de alguna manera que todos traten de honrar. Sepulcros vacíos. Si los griegos en las Termópilas peleaban contra millones de persas y ellos eran 300 como los que están enterrados en Malvinas, siendo los muertos nuestros 600 y tantos, bueno, 649. Entonces ahí hay un problema que es el siguiente: por lo menos que le den importancia a los que murieron. Y unos son los que saben bien de que el hermano o el papá o esto, hay que decirle la verdad, porque si no se dice la verdad, hay algunos que siguen buscando, alguno que está enterrado en Rusia, por ejemplo, que se lo llevó un submarino. Eso es una mentira. Le hace mucho mal a los familiares que le digan esas mentiras. Y hay que tratar de explicarle bien a los familiares, sobre todo a los que tanto quieren a sus padres, etcétera, que con heroísmo cayeron con aviones o dentro de un buque, bueno, explicarle bien qué pasó, porque si no se sienten defraudados. Hay gente que sigue buscando y uno le dice: señor Grosso, su pibe está muerto, acéptelo, no puede vivir así porque usted se está destruyendo. Hizo caso, pero después de ¿cuántos años? Padre, le agradezco mucho, ¿eh? Y el acto en el cenotafio es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. El martes 2 de abril. El martes, porque el martes es 2 de abril. Nosotros no tenemos, por lo menos los que de alguna manera nos encanta, diríamos, hacer algo por Malvinas, de que el día 2 es el día de Malvinas. Perfecto. Que nos perdone el gobierno y su manera de enfocar el turismo. Tenemos un pequeño presente que les vamos a otorgar a los invitados. Esta fue una muy buena idea que tuvo don Ángel Chazarreta, así que le vamos a hacer entrega por la visita en este programa especial a los 20 años de Malvinas para vos, Sebastián. Bueno. Bien, Sebastián. Y a padre Fernández también. Le bauticé los nietos, a los nietos, los sobrinos. Un humilde pero sincero homenaje de nuestro programa por su visita en este muy encuentro amable, especial. gracias. Lo tendremos en el monumento. Un mensajito que está llegando. Alfredo Ventura, muy interesante la charla con el padre. Gracias, Alfredo, es muy amable. Ya lo pueden venir a buscar al padre, de Remise Ventura, su mejor manera de viajar y comunicarse. Gracias nuevamente, Sebastián, por la visita. Por favor.